Muy buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Cuesta y el día de hoy les voy a presentar mi investigación para la tesis en la maestría de Economía. Esta investigación se titula La inversión en tecnología de I+D, investigación y desarrollo, y su impacto en la fuerza laboral del sector manufacturero. Este es un estudio de caso para Colombia. El día de hoy vamos a tener los siguientes 6 puntos de interés. Estos puntos de contenido son la motivación del contexto, la revisión de literatura sobre lo que ha dicho la academia respecto a este fenómeno y cómo lo ha abordado. Tercero, vamos a hablar de la metodología que empleamos en esta investigación para acercarnos a este fenómeno. Cuarto, vamos a revisar los datos que hemos dispuesto para analizar este fenómeno en el caso puntual de Colombia. Quinto, presentaremos los resultados al lector. Sexto, vamos a discutir tanto las conclusiones como las posibles recomendaciones de política pública y las limitaciones del estudio. Sin más preámbulos, comenzamos con la motivación y el contexto. El estudio de la tecnología en general, no en I+D, y su relación con el mercado laboral y su impacto en la fuerza laboral ha sido un tema que ha sido de alto interés para diferentes actores y sectores, tanto académicos como hacedores de política pública, de empresarios y demás. Lo que se ha demostrado es que la tecnología en el largo plazo tiene el efecto significativo y positivo de incluir personas en el mercado laboral. Esto se genera ya que en el largo plazo, cuando hay innovaciones tecnológicas, lo que sucede es que se abren nuevos mercados que antes no eran posibles. Un ejemplo actual pueden ser los NFTs, y esto genera nuevos puestos de trabajo. Entonces, lo que vemos en el agregado en largo plazo es que las inversiones tecnológicas han generado nuevos puestos de trabajo. Ahora bien, en el corto plazo esto es diferente y esto lo estudia bastante Salomón y autor, y es que en el corto plazo las inversiones tecnológicas pueden llegar a desplazar el trabajo dependiendo de cómo estas inversiones tecnológicas se ajusten a la industria y al cargo específico que puedan llegar a reemplazar. Ahora comenzamos a ahondar en el caso de Colombia. En Colombia, el sector manufacturero es un sector clave de la economía colombiana. Si bien sabemos que la economía informal es la que prevalece en Colombia, el sector manufacturero es uno de los sectores que más trabajo formal le otorga a los colombianos, que permite mano de obra no necesariamente la más especializada, recordemos que hay grandes brechas de educación. Entonces, por eso este es un sector puntualmente que llama la atención para ser estudiado. Colombia es un país de ingreso medio, entonces hay una suerte de replicabilidad en diferentes países de la región que pueden surgir de esta investigación. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque de esta investigación? En esta investigación buscamos explorar de qué manera la inversión en I+D ha podido impactar la fuerza laboral en la industria manufacturera colombiana. Esto lo buscamos ya que, como lo mencionábamos anteriormente, Colombia es un país muy rico en condiciones que hacen una suerte de replicabilidad, que llama la atención como este tipo de inversiones en investigación y desarrollo que pueden ser enfocadas a procesos o a productos al interior de las empresas ha podido impactar el mercado colombiano, ya que recordemos que Colombia, según el Global Innovation Index de la Universidad de Oxford, es uno de los países que se encuentra por debajo de la brecha de la innovación. Entonces, esto es un dato muy importante porque los estudios que se han llevado a cabo mayormente, como veremos en esta revisión de literatura, sobre este fenómeno han sido empleados con datos del primer mundo, datos de países de ingresos altos, de lo que corresponden al lenguaje internacionalista países desarrollados. Entonces, estudiar este caso puntual para Colombia enriquece el discurso académico, construye, ya que este tema infortunadamente y pues debido al contexto mundial ha venido en un marginal retroceso de conocimiento. Sin embargo, pues como veremos a continuación, esto no ha sido motivo para no llevarlo a cabo. Entonces, pasamos ahora a nuestra pregunta de investigación y nuestra hipótesis. Nuestra pregunta de investigación es realmente muy sencilla y es:
¿De qué manera la inversión tecnológica empresarial con recursos propios en investigación y desarrollo I+D impacta o ha podido impactar la demanda laboral al interior de las empresas en el mercado colombiano, en el sector manufacturero? Nosotros tenemos la hipótesis de que mayores niveles de inversión en investigación y desarrollo para el sector manufacturero van a generar un aumento del número total de empleados que demanda una empresa. Y no solo eso, nosotros buscamos acercarnos de forma tal que este posible aumento que proponemos esté discriminado a nivel educativo. Este va a ser nuestro objetivo, esta va a ser la pregunta de investigación y esta es nuestra hipótesis que tenemos. Con esto damos paso a revisar la literatura y aquello que ha dicho la academia. Como les comentaba al principio, autores como Salomons, autor, han demostrado que la tecnología en general, las inversiones tecnológicas, no hay más de, sino las que van a maquinaria, tecnificación, marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Estas inversiones tecnológicas en el largo plazo tienen un efecto positivo en la demanda laboral de las personas. Sin embargo, eh, puntualmente entrando al tema de las inversiones que están destinadas, ¿sí?, tecnológicamente, pero ahí más de, hemos encontrado que hay una gran incógnita en la literatura y es que hay autores como Francesco Bogliacino, Rothman, Lackenmayer, Vivarelli, entre otros, que han estudiado este fenómeno, como les mencioné anteriormente, en países de ingreso alto y que han encontrado una suerte de efectos positivos, pero que no son muy eficientes y que cambian de autor a autor. Entonces, lo que nosotros buscamos contribuir es ver de qué manera esto que estos autores han dicho, y es que para Bogliacino, por ejemplo, la inversión de I+D que va orientada a productos tiene un impacto positivo y significativo en el número de empleados que demanda una empresa. Para él ese es el efecto, mientras que hay autores que analizan el tema de cómo la inversión en procesos también ha generado o ha podido generar un impacto positivo. Nosotros buscamos mitigar un poco esta incertidumbre, ya que ellos consideran mayormente empresas high-tech y low-tech, y también hay unos estudios que lo hacen en tanto diferentes industrias, pero no hay una conclusión que sea muy definitiva en este sentido. Entonces, esto es algo que nosotros buscamos contribuir con nuestra investigación. Puntualmente, entrando en el caso Colombia, ¿qué podemos observar? Observamos que hay autores, por ejemplo, Barrios y Moreno, han mostrado que la tecnología es un arma de doble filo acá en Colombia. ¿Por qué? Moreno, por su parte, mostró que el 60%, más del 60% de los trabajadores que trabajan en servicios o productos tienen una suerte de reemplazabilidad con la automatización. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos un 60% de nuestra fuerza laboral acá en Colombia que puede ser reemplazada por máquinas que, si bien ya están en desarrollo, hay algunas que ya existen. Esto es una parte que es bastante interesante de comprender y analizar. Y otra parte del discurso, otra cara de la moneda, es lo que nos dice Barrios, y es que las personas, los trabajadores que están más tiempo expuestos a tecnología, bien sea un computador, una tablet, un iPad, etcétera, etcétera, tienen la tendencia a tener un impacto positivo en sus salarios. Entonces, observamos acá una suerte de ambivalencia, un dualismo en lo que es el mercado colombiano. Esto es un punto muy interesante y nos lleva a la tercera gran consideración de nuestra investigación, y es el hecho de que Colombia tiene una de las tasas de supervivencia empresarial más bajas de todo el mundo. Aproximadamente un 33,5% de las empresas que surgen en un año en Colombia terminan durando más de 5 años. Esto, pues, como lo analizaremos en nuestros datos, da cuenta de que muy posiblemente, y
haciendo la aclaración, vamos a tener un panel desbalanceado en nuestro análisis. Sin embargo, ya llegará ese momento. Ahora bien, pasamos a la metodología. Estamos en una metodología cuantitativa donde nosotros buscamos estimar el modelo que se ve en pantalla, en donde la variable dependiente corresponde al logaritmo natural del número total de empleados que tiene una empresa y en un periodo T. Esta variable dependiente, y como se puede analizar en nuestra investigación, puede tomar dos formas. El número total de los empleados en términos logarítmicos, como lo acabo de mencionar, o el promedio educativo que puede tener los empleados, el personal empleado en la empresa y en el periodo T. Nuestra variable explicativa es el monto total en términos logarítmicos de inversión en I+D que hace una empresa de sus propios recursos en un periodo T. Entonces, estamos buscando explicar de qué manera el número total de personas que tiene una empresa está explicado por el monto total de inversión en I+D que como empresa yo invierto en I+D. Ambas variables están en términos logarítmicos, entonces la interpretación que podemos hacer de estas dos de estas estimaciones es en términos de elasticidad. La literatura ha mostrado que hay ciertas variables de control que pueden dilucidarnos cuáles son los posibles signos de que estamos estimando este fenómeno de manera adecuada. En nuestro caso puntual, hemos encontrado la variable de control que es el monto de inversiones brutas en términos logarítmicos que tiene una empresa en un año T. ¿Esto qué quiere decir? Ya no son inversiones tecnológicas, sino que pueden ser inversiones en edificios, terrenos, todo ese tipo de investigaciones que, aunque pueden contemplar tecnología, no se restringen únicamente a tecnología y menos están restringidos a I+D. Se espera, y esto es fundamentado en la literatura, que el signo y la significancia de esta variable de control sea primero positivo, segundo significativo. Nosotros planteamos este modelo con una estimación de efectos fijos en dos dimensiones, buscando capturar aquellas posibles variables omitidas en nuestro modelo. Entonces, primeramente tenemos efectos fijos de empresa para capturar todas las variables que se mantienen en el tiempo de las empresas y que no consideramos en este modelo. Y segundo, tenemos efectos fijos de tiempo para capturar los efectos fijos intertemporales que pueden afectar a todas las empresas al mismo tiempo. Una cosa muy importante que hay que detallar es que en nuestro estudio observamos que hay una posible endogeneidad entre nuestra variable dependiente y nuestra variable explicativa. Esta posible endogeneidad será estimada con el modelo de efectos fijos, con la estimación de efectos fijos en dos dimensiones, empleando variables instrumentales. Ahora bien, un punto muy interesante que hay que mostrar en esta metodología principal, en este modelo principal, es el hecho de que al lector y fundamentados en la literatura, hemos decidido incluir y presentar rezagos de la inversión de I+D. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros también estamos modelando la intertemporalidad de este fenómeno y su posible impacto en el tiempo. Entonces, no únicamente estamos estimando el impacto de la inversión en I+D que tiene una empresa que invierte hoy en su personal hoy, sino el impacto de la inversión en I+D que tiene una empresa de ayer en su personal de hoy. Esto es algo muy interesante. Es un modelo similar al que propone Cicera y Sabetti en su estudio de 2019 para países del África y del Asia. Acá obtenemos que el resultado es positivo para el estudio de Cicera y Sabetti
Sin embargo, los estudios más enfocados puntualmente al sector manufacturero, como lo ha sido Oglesino y Lackenmayer y Rodman, han demostrado que la aproximación, o han elegido una aproximación del modelo de panel dinámico, por lo que hemos propuesto que necesitamos este modelo dinámico como una estrategia de robustez, donde, como se puede observar, ahora sí incluimos rezagos de la variable dependiente para controlar la posible transmisión de estos choques en el tiempo. Observamos que hay también rezagos de nuestra variable explicativa, como en el modelo estático y contemporáneo anterior. Estas estimaciones y la literatura puntualmente han mostrado que hay una endogeneidad que surge al rezagar en general cualquier modelo dinámico y que luego de una consideración académica para nuestros datos puntuales, la mejor aproximación es una estimación del estilo método generalizado de los momentos en diferencias o en sistema. Esto será explicado más adelante en los datos y los resultados, pero adelantándonos un poco, presentamos que nuestra estimación para este modelo dinámico de robustez va a ser la estimación en sistema del método generalizado de los momentos. Ahora bien, como esta es una prueba de robustez, el outcome acá deseado es únicamente el número total de empleados y no la discriminación educativa que proponíamos. Vamos entonces a pasar a los datos. Nosotros tenemos 4 fuentes de datos. Se emplean principalmente la encuesta EAM, la encuesta EDIT, la encuesta EAI y el Sistema General de Regalías. La encuesta EAM es la encuesta anual manufacturera de Colombia. Esta encuesta es una operación tipo censo que se realiza anualmente a todas las empresas del sector manufacturero que tienen más de 10 empleados y o tienen ingresos superiores a 500 millones de pesos. Como mencionamos, es de tipo censo, por lo que la población que recoge es más del 96-98% del total de empresas colombianas que se encuentran en este sector manufacturero. Esta encuesta se complementa con la encuesta EDIT, que es basada en los diccionarios de datos de la encuesta EAM y que es una operación bianual. ¿Por qué unimos la encuesta EDIT, que es nuestra piedra angular en esta investigación? Porque en la encuesta EDIT, la encuesta de desarrollo, tecnología e innovación, se encuentran las variables que nos corresponden y que nos interesa investigar, dado nuestra pregunta de investigación y nuestro objetivo, y que corresponden a la inversión en I+D, a la inversión tecnológica general, al nivel educativo del personal promedio ocupado, y que son unas variables que no captura la encuesta EAM. La encuesta EAI, ambiental industrial, por su parte, nos sirve como punto de referencia para explorar controles, posibles instrumentos a la endogeneidad, a la posible endogeneidad que mencionamos en nuestra metodología, y es básicamente fundamentada también en la encuesta ambiental de la encuesta anual manufacturera. Finalmente, revisando la literatura, hemos encontrado que la inversión pública funciona como bien complementario a la inversión privada. Y el Sistema General de Regalías puntualmente tiene un fondo destinado a ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál es la idea detrás de incluir esta fuente de información? Está el hecho de que, ya que hay proyectos de este fondo que están destinados únicamente a ciencia, tecnología e innovación, y la literatura ha mostrado que hay un efecto spillover cuando hay inversiones públicas en las inversiones privadas, esperamos que esta variación exógena cumpla la relevancia y la exogeneidad para ser un instrumento válido para instrumentalizar con nuestro modelo de efectos fijos en 2 dimensiones la posible endogeneidad que surge de nuestra variable dependiente y de nuestra variable explicativa. Entonces,
Ahora sí, pasamos a nuestras estadísticas descriptivas. Como les mencionábamos en nuestro modelo, hemos hecho una transformación logarítmica a todas nuestras variables de interés, ya que como lo muestran las estadísticas descriptivas, hay una presencia muy grande de heterocedasticidad a lo largo de las empresas. Es que en el sector manufacturero hay una disparidad muy grande porque la mayor parte de las empresas son empresas pequeñas, medianas, y aún así en la parte del decil más alto de las empresas podemos encontrar empresas con más de 8.000 trabajadores. Pues este es un tema que genera una suerte de heterocedasticidad y rompe el supuesto de homogeneidad en los errores. Nosotros al aplicar la transformación logarítmica esperamos corregir este efecto. Como lo pueden ver, un ejemplo es el hecho de que la media, el valor medio del número de trabajadores que tiene una empresa a lo largo de toda nuestra muestra, que cubre aproximadamente 11.000 empresas desde 2008 hasta 2019, el valor medio de trabajadores por empresa es de 145 trabajadores. Sin embargo, la mediana es de 29. Como vemos, hay una desviación estándar muy grande de 444 que nos da cuenta de esta heterocedasticidad que se transmite naturalmente también a el monto de inversión, a las inversiones brutas, a la inversión en I+D, etcétera. Al aplicar la transformación logarítmica, lo que observamos es lo siguiente. Observamos que se reduce la media del percentil 50, entonces tenemos que hay una media que es de 3.48 en niveles logarítmicos trabajadores por empresa y una mediana de 3.29. Estos datos ya más normalizados son más trabajables, se soluciona el problema de la heterocedasticidad y como se observa, esta misma aplicación logarítmica se soluciona también la posible heterocedasticidad en las inversiones tecnológicas, las inversiones brutas y las inversiones de I+D. Algo muy interesante que damos cuenta es la cantidad de empresas que efectivamente terminan invirtiendo en investigación y desarrollo. Y es que con la encuesta de AMA, en nuestro periodo, que comprende el 2008 al 2019, se pueden seguir, como ya lo mencionábamos, aproximadamente unas 11.500 empresas. Esto lo dan de cuenta nuestras 98.445 observaciones que poseemos en este estudio. Sin embargo, cuando analizamos las empresas que declaran algún tipo de inversión en tecnología, observamos que este número se ve reducido. Con esto mostramos que no todas las empresas que tienen inversión en tecnología, eh, pues no todas las empresas del sector manufacturero han invertido en tecnología. Y aún más, ya que la inversión en tecnología de I+D corresponde únicamente a uno de 11 posibles rubros en los que se encuentran marketing, biotecnología, inversión y desarrollo externa, y entre otros tipos de rubros que no corresponden a la inversión en investigación y desarrollo interna, que es la que estamos usando para este estudio. Entonces observamos que de 11.000 empresas que puede seguir la encuesta anual manufacturera, finalmente terminamos por quedarnos con aproximadamente 2.500 empresas que efectivamente hicieron una inversión positiva de más de 1.000 pesos colombianos en investigación y desarrollo. Esto es una de las posibles limitantes que tiene nuestro estudio, ya que vemos que hay una reducción significativa y al analizar las estadísticas descriptivas de las empresas que invierten en investigación y desarrollo y el resto de la muestra, observamos que en promedio tienen más trabajadores, en promedio tienen más inversiones brutas, por lo mismo son empresas más grandes.
Entonces, esta es una de las posibles limitaciones que tiene nuestro trabajo y es algo que esperamos abordar en futuras investigaciones. Ahora bien, pasamos a la variación, que es la decisión empresarial de invertir en tecnología. Acá se muestra un gráfico de cómo estas decisiones cambian y también se muestra la importancia que habíamos mencionado al principio de la tasa de supervivencia empresarial. Como se observa, se ha venido reduciendo el número de empresas en nuestra muestra y aún así las empresas, y esto lo evidencia este gráfico, que deciden invertir en tecnología una vez aparentemente deciden mantenerse en el tiempo. Y como se muestra en la gráfica, este es un tema que es de alternancia, entonces puede que haya muchas empresas que en el periodo T hayan decidido no invertir en tecnología, pero en el periodo T más uno sí hayan decidido invertir en tecnología, y esto es una constante. Entonces es esta variación la que buscamos tomar provecho para explicar este fenómeno. Sobre el sistema de regalías tenemos lo siguiente, y es que desde su creación, el Sistema Nacional de Regalías fue creado en 2011 hasta el periodo final de nuestro marco de datos, que es el 2019. Este Sistema General de Regalías ha tenido presencia en departamentos que cubren aproximadamente al 30% del 30%, que es el valor más bajo en 2011, hasta el valor más alto en 2019, hasta aproximadamente el 60% del total de nuestras empresas en la muestra. Esto es un dato muy interesante y es con este dato es con el que esperábamos explicar la variación exógena que hiciera válido este instrumento de regalías. A mano izquierda mía pueden contemplar el número total de recursos que fueron destinados a ciencia, tecnología e innovación por departamento. Una hipótesis que puede surgir para investigaciones futuras es analizar si hay una diferencia significativa en los departamentos que reciben más recursos de regalías de este fondo y las empresas como contratan trabajadores. Esto es algo que no corresponde a nuestros objetivos de investigación, pero vale la pena mencionar. Ahora bien, pasamos a los resultados. En términos de empleo general, no discriminado por nivel educativo, observamos resultados similares a los que nos muestra Cicera Isabelli en su estudio de 2019, y es que tanto para nuestros modelos donde no incurrimos en variables de control como en los que sí incurrimos en variables de control, el signo y el coeficiente y la significancia es consistente a lo largo de todos los modelos. Algo muy interesante es que no varía mayormente, incluyendo variables de control que un signo muy bueno es que dan significativas y muy positivas. Este es un resultado esperado y nos da fe de que estamos corriendo una estimación válida. Vemos que los resultados del modelo más contemporáneo de la inversión en I+D que yo hago en el periodo T con respecto del número de trabajadores en el periodo T es positiva y significativa. Vemos que los signos para los rezagos son positivos, sin embargo no resultan ser significativos. Este efecto es muy interesante y es que básicamente la literatura ha mostrado que puede ser que haya una suerte de empleo temporal que se esté generando en estos periodos T. Sin embargo, también está presente el hecho de que, como lo mencionamos, hay una posible endogeneidad. Nuestro estimador de variables instrumentales no es presentado en nuestros resultados de empleo general, ya que resulta con el F estadístico que su índice nos da cuenta que el valor esperado no es válido, el instrumento no es válido y por lo mismo sus resultados no son interpretables y no son presentados. De cualquier manera, estos resultados se asemejan a los que presenta la literatura y vemos que en efecto hay un efecto positivo y significativo en la inversión de I+D y el número total de trabajadores que tiene la empresa.
Ahora bien, hay que analizar con nuestra prueba de robustez en panel dinámico qué nos puede decir. Y es que, como lo vemos a continuación, observamos que en todas nuestras especificaciones usamos nuestra variable de control que es significativa, positiva, y encontramos a través de este estimador de System GMM que la inversión en I más D es positiva y es significativa, pero la inversión en I más D rezagada. Estos resultados se asemejan a los que presenta Francesco Bugliacino en términos del sector manufacturero en su trabajo de 2012. Como podemos observar, lógicamente y efectivamente hay una relación positiva entre el nivel de I más D y el número total de empleados que tiene la empresa. Nuestro modelo contemporáneo, que no contempla rezagos de la variable dependiente, nos presentaba un impacto positivo en el periodo contemporáneo. Este modelo rezagado, acorde a la literatura, nos muestra que el impacto positivo es transmitido a través del tiempo. Aquí hay un vacío que se debe explorar más y que esta limitación pues, es algo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, estos resultados son muy optimistas y, pues, afortunadamente son muy lógicos. Ahora bien, vamos con nuestros resultados respecto de empleo y escolaridad. Como se puede observar, hay un tema y es que en muchos de estos resultados el coeficiente no es diferente de cero. En términos de mayores niveles educativos, por ejemplo, personas que tienen posgrado, pregrado y demás, era esperado que no hubieran cambios significativos, ya que no estamos contemplando la variable del salario. Esto por limitaciones del estudio. Observamos que aunque hay un posible efecto positivo en el número de personas que tienen pregrado y posgrado en nuestro modelo contemporáneo, sin rezagos, este efecto se pierde cuando rezagamos el modelo. Esto es muy eficiente y esto es acorde a la literatura, es un resultado que esperábamos, ya que lo que la literatura ha mostrado es que cuando hay inversiones tecnológicas, el personal de más alto nivel de ingresos, que usualmente son las personas con posgrado y en el sector manufacturero pregrado, dada la brecha educativa que existe, es que no hayan cambios en tanto despidos, sino que hayan cambios en tanto reducciones salariales. Habría que analizar este posible efecto en futuras investigaciones. Sin embargo, lo que encontramos es que no hay un punto que nos diga es necesariamente positivo ni tampoco es necesariamente negativo. Esto es algo muy interesante. Sin embargo, comenzamos a analizar que hay un efecto positivo y significativo en nuestro modelo contemporáneo para las personas que tienen técnicos o tecnólogos, esta formación que provee mayormente el Sistema Nacional de Aprendizaje, SENA. Sin embargo, pasa lo mismo. Al rezagar se pierde el efecto y no deja de ser diferente de cero. Esto es muy interesante y es que nos puede mostrar que en sumado a las personas que tienen un curso de formación integral avalado por el SENA para el trabajo, en todas nuestras estimaciones vemos que hay un efecto positivo que va decreciendo y que cuando pasamos a las personas que tienen bachillerato o primaria, este efecto comienza a ser negativos todos los signos. Esto es bastante diciente y es por el hecho de que en Colombia hay una barrera educativa y como lo mostraban nuestras estadísticas descriptivas, hay muy pocas personas que no tienen educación primaria o efectivamente ningún tipo de educación formal que están trabajando. Esto nos da cuenta
en aproximadamente el 95% de nuestras observaciones que hay una brecha donde si una persona en el sector manufacturero en Colombia no tiene ningún tipo de educación, es más difícil que acceda a trabajos en esta industria. Por lo mismo, podemos considerar que hay una necesidad de que las personas terminen su educación básica y que comiencen educaciones formales. Algo muy interesante es el signo en nuestras especificaciones para las personas que no tienen primaria o que no tienen o que solamente tienen primaria o ningún tipo de educación. Y es que observamos que es positivo a pesar de no ser diferente de cero y que cuando lo rezagamos dos veces es efectivamente diferente, no es diferente de cero, observamos algo muy interesante y es que basándonos en las conclusiones de Bogliacino y Latin-Mayer, observamos que cuando la inversión en I más D está destinada a procesos, es cuando se espera que haya un mayor nivel de reemplazabilidad de los trabajadores en este tipo de sectores. Sin embargo, cuando la inversión de I más D está enfocada a productos, se espera es que haya una suerte de mayor contratación de todo el personal, que es lo que observamos en nuestros resultados del empleo a nivel general, y que aquí se manifiesta diciéndonos que no hay un cambio significativo entre las personas que están trabajando y que no tienen ningún tipo de educación o que tienen solo bachillerato y demás. Esto nos puede sugerir que en Colombia el tipo de inversión en I+D al que se están orientando las empresas es a la innovación, a la inversión, a la investigación y desarrollo de productos más que de procesos. Sin embargo, esta es una hipótesis que vale la pena que se compruebe. Ahora bien, pasamos a las conclusiones de este estudio. Observamos que la inversión en investigación y desarrollo que es contemplada en conjunto al interior de las empresas de Colombia en el sector manufacturero es un tipo de inversión fundamental para el crecimiento económico y la reducción del desempleo en Colombia. Observamos esta relación positiva y significativa dada esta investigación y esto muestra que hay una necesidad y que se debe promover desde el Estado políticas públicas que incentiven a las empresas a invertir en I+D. Ahora bien, algo que nosotros destacamos de este estudio es que en Colombia hay una replicabilidad de los datos a pesar de no ser un país de ingreso alto. Esto es algo muy positivo, es algo que se debe tener en cuenta, sobre todo el sector manufacturero, que es el que da trabajo formar a las personas acá en Colombia. Varias cosas por mencionar en tanto las limitaciones de este estudio. Continúa habiendo una suerte de vacío educativo, ya que como autores reconocemos que hay unas limitaciones que no nos permiten abordar o definir, dar una conclusión certera y definitiva sobre este ámbito educativo en Colombia y su relación con la investigación y desarrollo más allá del análisis de nuestras estadísticas descriptivas. En general, y como lo mencionamos al comienzo de nuestra presentación del punto 3 de metodología, este estudio tiene una limitación general y es el hecho de que hay una posible endogeneidad que sigue sin ser resuelta en tanto nuestra variable dependiente y nuestra variable explicativa. Por lo mismo, necesitamos un instrumento que sea válido para investigaciones futuras y contrastar esos resultados con nuestros resultados actuales. Aún así, nuestros resultados son muy lógicos y alentadores y reconocen la necesidad de generar políticas públicas y de incentivar al sector manufacturero a invertir en este tipo de innovaciones. Otra limitación de este estudio es que contemplamos únicamente el sector manufacturero colombiano. Recordemos que, como habíamos mencionado al principio, la economía colombiana es mayormente informal, entonces no podemos trasladar nuestros resultados, nuestras consideraciones a todo el grueso de la economía, ya que la economía informal funciona de forma diferente. Con esto terminamos nuestra presentación
y les agradecemos al público. Hasta